Llegamos a la parte final, José Luis, nos emocionamos y a la vez también... Briseño Producciones, grabando tus mejores momentos en 4K y Full HD. Briseño Producciones Internacional. Cholita de ojitos verdes, cholita de ojitos verdes, corazón de ají morado, corazón de ají morado. ¿Cómo estás queriendo a otro? ¿Cómo estás queriendo a otro? Siendo yo tu enamorado, siendo yo tu enamorado. Casada, no quiero mujer casada, no quiero ser su querido, no quiero ser su querido. No me gusta esa jugada, no me gusta esa jugada, puede saber su marido, puede saber su marido. Mi pechito no es de palo, mi pechito no es de palo, mi hechuras de carpintero, mi hechuras de carpintero. Si quieren que yo les cante, si quieren que yo les cante, venga el cañazo primero, venga el cañazo primero. Dime, 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 dime la verdad, si me estás queriendo con sinceridad. Dime, 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 ay dime la verdad, me estoy dando cuenta, cholita, de tu falsedad. Dime, 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 dime la verdad, si me estás queriendo con sinceridad. Ay dime, 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 ay dime la verdad, me estoy dando cuenta, cholita, de tu falsedad. Zapatea, tranquilita, por favor. Arranquemos el día, el día, el día. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bienvenidos, señoras y señores. Ya estamos en vivo y en directo en tu programa sabatino. El programa, por supuesto, con sentido engreído. Briseño TV y sus invitados. ¿Cómo estamos, Perú? Bienvenidos. Hola, 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 hola. A toda la gente hermosa de la costa, la sierra, la selva, a todo el público de que ya está conectado, que ya está en casita, que ya está en el trabajo, disfrutando este maravilloso programa. Como lo mencionaba José Luis, ya estamos en Briseño TV y sus invitados. Damas y caballeros, qué alegría, qué satisfacción. La gente que está en la costa, en la sierra, en la selva, aquí en nuestra capital Lima, ya enlazados, toda la gran familia peruana, como siempre, a través de ese gran horario, realmente de 10 a 12, la mejor programación, por supuesto, entretenimiento y por supuesto, tenemos muchas sorpresas y novedades. Hoy tenemos una amplia información en torno a los espectáculos, ¿no? Se está moviendo el mercado capitalino, hay grandes celebraciones
presentaciones, grandes eventos a nivel nacional que hoy lo vamos a ir desmenuzando, lo vamos a ir detallando para que usted se organice con la familia, elija la mejor alternativa, tome la mejor decisión y asista a los mejores eventos que se van a dar a conocer a través de el programa. Hoy también, José Luis. Cuéntamelo, por favor. Hoy definitivamente nos emocionamos porque nos visitan. Yo creo que son la historia viva, siempre lo he mencionado y lo voy a recalcar todas las veces que se pueda, la historia musical hecha canción, y hoy van a estar con nosotros los legendarios. No lo digas, hermano. No. No lo digas, porque eso es una sorpresa. Que se quede nuestro público enlazado. ¿De qué se trata? ¿Qué misterio tenemos el día de hoy, por favor? Porque tenemos realmente un programa. Son 120 minutos que vamos a detallar, por supuesto, para que nuestro público que está en su centro de trabajo, que los vea en su smart, en su televisor, en su celular, donde se encuentren. La gente que interactúe con nosotros, que por supuesto deje su comentario, deje su like, por supuesto, que comparta nuestra transmisión para que nuestro público tenga conocimiento. Sigue creciendo este programa de a poquitos. Es un programa realmente dedicado a nuestro público, a nuestra gente que gusta de nuestra música, de sus artistas, de su gastronomía, de su cultura, de su tradición, tantas cosas que por supuesto tiene este programa realmente tan productivo todos los fines de semana, de sábado a sábado, como siempre. Ale Ramos y José Luis. Hablando de la gastronomía, vamos a iniciar el programa saludando a los amigos de Restaurant La Cajamarquina, allí en Puente Piedra. Dentro de minutos vamos a ir con todos los detalles, José Luis, vamos a dar la dirección, el número para pedidos y lógicamente todo lo que usted se va a enterar a través de Briseño TV y sus invitados. Ahora sí, usted que está en casita, únase, hay que darle me gusta, hay que darle compartir a nuestro programa y lógicamente disfrute, a bailar, José Luis, a moverse en este día. Arrancamos el día, buenos días, señora, familia peruana, a levantar los ánimos, a toda la gente que saque el mercado, por favor, a hacer sus compritas, como siempre, viéndonos nuestro programa, señor. Hoy tenemos... Como tiene que ser. Hoy también nos va a visitar un gran amigo, un gran coordinador, empresario, tiene su agrupación, un gran conocedor de nuestra historia musical cajamarquina. Dentro de poco, muchísima información. Así comenzamos Briseño TV y sus invitados. Zapateando familia. Briseño Producciones, grabando tus mejores momentos en 4K y Full HD. Briseño Producciones Internacional. Así son los carnavales de Luchito Acuña, con los violines de Cosme Acuña. Vamos recorriendo por todo el Perú. Mi empleada cada rato. Mi mujer está molesta, yo no sé por qué será. Tengo que hacerle la sopa, le echo su huevo y ya está, Y una vueltecita más, oye César Alba, John Tomarse, vamos al norte chico, arriba Barranca mi hermano. ¿Quién me tostará mi cancha? En su tiesto pacha. ¿Quién me molerá mi mashka? Con su chumbo en su bata, Tengo corrales de cuyes y 3 urbos de chichita para tomar y
bonita. Tengo morrales de cuyes y 3 urbos de chichita para tomar y comer con gente que me visita. Y a sacar la chichita, Orlando Tirado, el pequeño gigante del Perú. ¡Arriba la dama! ¿Sí o no, Feliciano Cotrina? Dices a eso, mi cholo. Arriba la mano, la gente que nos está viendo, actívese, 100% activados en el programa número 1 de todos los sábados. Estamos en Briseño TV, sus invitados. Un poquito romanticones. Sí. Nos ponemos romanticones. Siempre vamos a decir que vive el amor, por favor, que vive el amor, que usted disfrute los momentos en familia, que usted comparta la alegría de poder unirse a través de las redes sociales y disfrutar Briseño TV y sus invitados. Todos los sábados usted tiene una cita con nosotros, José Luis. Exactamente, todos los sábados, señoras y señores, familia peruana, nuestros grandes amigos que están compartiendo las redes sociales. Nos dice José Luis, ¿qué tenemos para este sábado? Hoy, ¿qué tenemos? Por favor, mencióname los eventos. Quiero que, por supuesto, nos enteremos para poder ir a zapatear, porque el cuerpo lo sabe los sábados. El cuerpo merece también momentos de alegría y diversión, y si es con la familia, si es con el ser querido, mucho, pero mucho mejor. Pero antes de esa información, José Luis, queremos invitar, ya está con nosotros. El sábado anterior estuvo también formando parte ya de la gran familia de Briseño Producciones, de Briseño TV y sus invitados. Por eso vamos a recibirla, por favor, porque el público ya la conoce. Ella es nuestra gran amiga y compañera Jenny Zambrano. Con ese Jenny, por favor, bailando Jenny, a ver. Ay. Al estilo Celendín. Buenos días, gracias por la invitación una vez más, acompañándoles en sus mañanas, bien rico, con la música cajamarquina. Con la hermosísima música de Cajamarca, qué mejor que con el fondo musical de String Karma. Súbele, maestro. Súbele un poquito. Yo ya me imagino ahí en un gran escenario, en un local hermoso, en mi barrio tiene que ser San Juan del Lurigancho, por favor, maestro. Claro, cómo no. Hablabas, José Luis, de las alternativas en torno a diversión para este fin de semana, con exactitud para este sábado 20, el día de hoy, damas y caballeros, estamos en San Juan del Lurigancho con un maravilloso espectáculo, el gran choque de cumbia y folclor, como siempre organizado por la promotora del pueblo, la promotora número 1, la promotora Maoxa. Así es, tú lo has dicho, la promotora Maoxa, como siempre, presentando los grandes acontecimientos, no solamente en el cono norte, no solamente en el cono sur, no solamente en la carretera central, ahora le toca a San Juan del Luriwashington, tu barrio, mi ex barrio, cómo le extraño, por favor, Estamos en el gran escenario del crucero del amor. Efectivamente, Jenny, por favor, el compromiso es el día de hoy para bailar con String Karma. ¿Cuál es la canción que más te gusta de String Karma? Cajamarquina, ¿no? Para todas las hermosas, así como tú, así como ella, así como la señora, así como usted, amiga, que también está disfrutando del programa. Cajamarquina, la canción Olvídame, la canción Luna, Amor de Carnaval, la primicia de String Karma que le está rompiendo en el TikTok, en el Facebook, y es una alegría. San Juan del Lurigancho pedía, reclamaba, solicitaba ya hace un buen tiempo, y la promotora Maoxa les da la gran oportunidad el día de hoy de bailar el mejor repertorio de String Karma. También estará, mi estimado José Luis, una cartelera impresionante, una cartelera realmente de lujo para que nuestro público realmente se entretenga, se divierta el día de hoy, exactamente en la cuadra 1 de la avenida Vice de San Juan del Lurigancho. ¿Quién no conoce? Exactamente en la cuadra 1, en la estación San Carlos. Ahí está, por supuesto, ese gran escenario. Por supuesto, donde estaremos con los traviesos también, mi gran amigo Tranquilito. Víctor Manuel del Perú, Amor Paisano y los traviesos del amor. Jenny Zambrano.
Ya lo saben, todo va quedando preparado, todo va quedando listo para ese gran acontecimiento. Sábado, señoras y señores, tenemos un espectáculo de lujo. Ya le dimos una alternativa al público, ya le dimos una opción para que nuestro público, la gente de San Juan del Lurigancho, Canto Rey, Canto Chico, San Fernando, la gente braviosa de Montenegro, Jicamarca y todos los barrios de San Juan del Lurigancho, nos vamos al crucero del amor. Hablando de Jicamarca, quiero enviar un gran saludo para mis grandes amigos, que se comunicaban por canales internos. Me decían, tranquilito, por favor, qué gran oportunidad que nos da la promotora Maoxa, los amigos como es Enrique Toanama, mi gente de Jicamarca, ¿cómo está la gente hermosa de Jicamarca? Los amigos del Valle, mi gente de Pedregal, Media Luna, mi barrio, La Chancadora, allá al fondo, mi barrio en Jicamarca, un tremendo salvazo. ¿De dónde está mencionando esos barrios que no existen, creo, tranquilito? Son el nuevo San Isidro, la nueva La Molina, por favor, de San Juan del Lurigancho, así que por favor, así por ahí tenemos una casita pequeñita, 1200 metros. Así como es. Claro, con piscina, más o menos así como Las Palmeras, club, como tiene que ser. Jenny, por ahí algún saludo, alguna mención, por favor, el día de hoy. Bueno, un saludo para toda la gente del rico Celendín, del rico Cajamarca, de la zona de Huachipa, que nos está viendo en todas las redes sociales, ¿no? Y no se olviden, síganos, comparte y deja tus comentarios para mandarte tus saludos. Claro, todos invitados, los comentarios los vamos a dar lectura el día de hoy. Nuestra gran compañera Jenny va a ser la encargada de dar la lectura y los saludos, mi estimado José Luis. José Luis, permíteme por favor, ahora sí, voy a enviar un gran saludo y una gran recomendación a todos ustedes, amigos, que radican en las zonas cercanas a Puente Piedra, quizá por el paradero Rosaluz, paradero Establo, por ahí por la Escuela de Policías. Tienen la gran alternativa de ir a saborear lo mejor de la gastronomía cajamarquina y los platos criollos. Restaurant La Cajamarquina, que está ubicado en la Manzana E, lote 22, Asociación de Vivienda Cruz de Motupe, esto en Puente Piedra. Chequea, escucha lo que ofrece, mi estimado José Luis. ¿Qué ofrece? Mira, ábreme el apetito, tranqui. Tenemos los mejores platos típicos de Cajamarca, así como el rico cuy, el chicharrón, mi estimada Jenny, para que vayas. Rico. Chicharrón con su mote, con su ajicito verde así molido en batán, como tiene que ser, al estilo Cajamarca. También tenemos la especialidad en pescados y mariscos, lo mejor de las comidas criollas. Ya lo sabes, Restaurant La Cajamarquina en Manzana E, lote 22, Asociación de Vivienda Cruz de Motupe, en Puente Piedra. Vaya usted a saborear los ricos platos, Y si va de parte de José Luis Alvarado y Ale Ramos, el 10% de descuento. Exactamente, si cuesta 10, cuesta 7 soles nada más. Ya lo saben. Vaya, de parte de Briseño Producciones, de todas maneras, por favor, vengo de parte de Briseño, me han dicho 10 platos para llevar. Listo, muy bien, lo alistan. Ahí está restaurante La Cajamarquinita, como tiene que ser. Un abrazo muy especial para mi gran amigo Celso, ahora es gerente. Gerente general, Celso Machuca. Hemos estado con Jenny también en el restaurante La Cajamarquina. ¿Qué te pareció, Jenny? Bueno, rico y barato. Y barato, como ¿no? para comer y llevar a casita, ya sabes. Para comer para y el llevar. que se quedó en la casa. Para el que lo dejaste. Para el que lo dejé. ¿Por qué eres así, Jenny? Yo no entiendo. ¿Por qué lo dejas? Pobrecito. Debes traerlo. No. Salúdalo ya, salúdalo. Salúdalo al tóxico. Yo no llevo colas. ¡Que viva la soltería! Un tremendo saludo para todos los solteros, para los casados, para toda la gran familia. Recuerden que el día de hoy, señoras y señores, estamos en el gran local crucero del amor. Ring, Karma, Víctor, Manuel, Amor, Paisano y los traviesos del amor. La garantía, la organización de la promotora Maosa. Ya lo saben, vamos a la parte musical. Continuamos con nuestro programa. Como siempre, sábado, estamos contigo con este programa extraordinario. Pasitos prohibidos. Vamos ahí, el 21 paso que tiene, tranquilito. Ya lo saben. Vamos, Jenny, vamos, Jenny. Demuestra, Jenny, demuestra. Celendín. Los pasos que me enseñó, dice. O el sanguchito. Ya viene, ya viene el sanguchito, ya viene el sanguchito. Vamos a la parte musical. Briseño TV, sus invitados. Briseño Producciones, grabando tus mejores momentos en 4K y Full HD. Briseño Producciones Internacional. Mira, este tremendo exitazo para ti, gente hermosa de la quinoa. Y vamos a bailarnos.
vida que tienen, solo y solito de felicidad, solo y solito de felicidad. Los solteros, saluden, saluden, cámaras. Que levante la mano el soltero feliz, que levante la mano el soltero feliz, que duerme con un y despierta con otra, que duerme con un y despierta con dos. Los que despiertan con dos. Así. Y llega a su casa a la hora que quiere, y llega a su casa a la hora que quiere, y no le reclaman así esté con otra, y no le reclaman así esté con otra. Y lo cantamos, señores, lo cantamos. ¡Salud! Para Producciones Briseño, desde la Quinoa Selendín, a gozar, señor Chorongo. Producciones Briseño, lo mejor de lo mejor. Y nos vamos a Lima. Producciones Briseño. Oye, Moisés, Máximo. lamento que pienses que iba a llegar, lamento que pienses que iba a llegar, tus días ansiosos de verme llorar, tus días ansiosos de verme llorar. Es lo que tú pensaste, lo que tú creías. Yo vivo la vida que bienvenida, yo vivo la vida que bienvenida, solo y solito de felicidad, solo y solito de felicidad. Y levantamos las chailas, levantamos las chailas. Que levante la mano el soltero feliz, que levante la mano el soltero feliz, que duerme conmigo y despierta con otro, que duerme conmigo y despierta con dos. ¿Cuántas? ¿Cuántos? Y llega a su casa a la hora que quiere, y llega a su casa a la hora que quiere, y no le reclaman así esté con otro, y no le reclaman así esté con otra. Y lo cantamos, señores, lo cantamos. A quien no le revisan el celular, a quien no le revisan el celular, y no le controlan por dónde se va, y no le controlan por dónde se va. Los que no piden permiso. Se goza la vida con sus amistades, se goza la vida con sus amistades, tomando un pancito por donde se va, tomando un pancito por donde se va. ¿Sí o no, José? Una caja, por favor. No me caso, no me caso, yo no quiero compromisos, soy un ave de paso, solterito bien amado. No me caso, yo no quiero compromisos, soy un ave de paso, solterito bien amado. ¿Y dónde están los más solteros? ¿Dónde están los solteros? Quiero que me levanten la mano los solteros arriba. Solteros arriba. ¡Hey! ¡Hey! Solteros arriba. ¡Hey! ¡Hey! Solteros arriba. ¡Hey! ¡Hey! Eso, eso. ¿Dónde están las chicas solteras? A ver, las mujeres solteritas. Solteras, solteritas. No me caso, no quiero compromisos, soy un ave de paso, solterito bien amado. Una. No me caso, no quiero compromisos, soy un ave de paso, solterito bien amado. Los amigos de Bamba Marca. Gente de Bamba Marquines están por ahí tomando. Ahí están mis paisanos. Bamba Marca. ¡Qué bonito! Esa tierra hermosa de Bamba Marca. Los amigos de Frutillo. Gente chévere. Con cariño. Muchas bendiciones. Mis hermosos paisanos de Bamba Marca están acá. Muy bien, señoras y señores, continuamos con este programa. Qué rápido pasan los minutos, señoras y señores, y nosotros nos mantenemos en vida, nos mantenemos hidratados. Ozono, hidratación inteligente. Agua Ozono, ya lo sabe, señora, consuma. Hidrátese, por favor, adquiera el producto seguro. Y eso hoy lo damos a conocer a través de Briseño TV y sus invitados. Un sorbo, por favor, mi estimado José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Falta esto, tu vaso tranquilito para que tú mismo corrobores, ¿ah? La calidad, sobre todo lo que el cuerpo necesita, el pH que por supuesto equilibra tu bienestar. Voy a aprovechar este momento para recomendarte, usted que está en casita, todavía la temporada alta, el calor se siente, es abrumador el calor en la ciudad capital, y para ello usted tiene que consumir agua Ozono. Y no hay necesidad que por supuesto sea invierno, por si acaso ya estamos en otoño. Obviamente queremos que nuestro público consuma
Siempre es recomendable, mi gran amigo, tranquilito, 3 litros de agua, pero yo sé que el público, la gente no lo hace, pero siempre hay que hidratarse, hay que por supuesto mantenerse en forma. Recuerden a todos nuestros grandes amigos que por supuesto lo pueden pedir para nuestros grandes amigos en sus 2 presentaciones, tanto para nuestros grandes amigos en bodegas y por supuesto para grandes amigos que tienen sus empresas, para todo su personal, para que nuestro público tenga la oportunidad y sobre todo disfrute de este producto de alta calidad y sobre todo un empresario joven, profesional cajamarquino como es Christopher Cerda. Un abrazo grande desde la Universidad de la UNI, por supuesto preparado para dar este producto de alta calidad. Nuestros grandes amigos consumidores, toda la gran familia que pertenece a la gran familia de Aguas Ozono, Briseño Producciones también es uno de ellos, al cual por supuesto nos mantenemos hidratados las 24 horas, como tiene que ser. Número de pedido, recuerden, atención, es el 94, apunten por favor, el 9466 44 44 1. Ahí está por supuesto para que los atiendan a nuestros grandes amigos. Usted quiere vender en su bodegas, en su minimarket o quiere formar parte de la distribución de la familia de Aguas Ozono, comunícate ahí al 946-644-441, Alex. Muy bien, ya lo saben entonces, damas y caballeros, Agua Ozono, hidratación inteligente. Mi estimada Jenny Zambrano, también la recomendación por favor para el público que está en provincias, porque estamos llegando ya con toda la distribución a nivel nacional. Ya saben, hagan sus pedidos a nivel provincial y regional, que Agua Ozono llega hasta donde tú te encuentres, porque agua es vida, ¿o no? Agua es vida, mencionado de manera correcta. La palabra correcta. Como tiene que ser. Ahora sí, mi estimado DJ, yo quiero, con la emoción que me embarga. Sí, por favor, preséntalo tranquilito porque me tienes inquieto, hermano, Habíamos mencionado al ingresar a este espacio el programa del día de hoy sábado 20 de abril, para nosotros es un gran honor el poder tocar el tema en torno a darle el lugar que se merecen, a hacerle el reconocimiento que se merecen. Hace algunos días, con un gran amigo que el día de hoy también va a estar con nosotros, conversamos y me decía, tranquilito, ¿por qué no reconocer el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la creatividad, la inteligencia, ¿no? Y la lucha constante de nuestros artistas que hoy los tenemos en vida? ¿Por qué esperar de repente a que ya no estén con nosotros y recién decirles hay que darles un homenaje, hay que darles un reconocimiento, que hay que darle aplausos? Eso es algo muy incorrecto que lo hemos dado como costumbre, José Luis, aquí en nuestro territorio nacional. Pero para ello se ha decidido cambiar el chip, cambiar el formato y darles el reconocimiento en vida. Es el momento de hablar de los espectaculares, la leyenda, la historia que continúa alegrando los corazones del Perú. Hoy vamos a hablar de los Tucos de Cajamarca. Súbamelo el volumen, DJ, por favor. ¿Qué tal clásico, señoras y señores? ¿Qué tal éxito rotundo? Que por supuesto jamás de los jamases pasará de moda esa canción, Una canción emblemática, un tema que realmente es reconocido a nivel nacional e internacional. Muchos lo grabaron, no solamente en folclore y también en cumbia y en todos los géneros, mi gran amigo Alex. Me llena de nostalgia esta canción porque me hace recordar, hermano, a mis tíos, a mis abuelos, me hace recordar a mamá que hoy se encuentra allá en la República Hermana de Chile, ¿no? Escuchando este himno, ¿no? Ya tienes, José Luis, tu casa nueva, ya dejaste San Juan del Urigancho, ya tienes hoy dónde vivir. Tiene, ya no lo podemos votar. No sé que tú también ya tienes tu casa nueva en Jicamarca. Jenny, ¿usted su casa nueva en dónde está, por favor? Por Huachipa. Por Huachipa, el rico Huachipa. Por favor, imagínate, ¿no? Nos trasladamos imaginariamente a muchos lugares, no solamente del territorio cajamarquino con esta música, sino también a nivel nacional. ¿Cuántos cajamarquinos han emigrado, han llegado a Chiclayo, han conquistado Chiclayo con estas canciones? Se han movilizado a Piura, se han ido a Tarapoto, se han ido por Tacna, por Arequipa, están en distintos lugares del mundo y siempre emocionándose con cada una de las canciones de los espectaculares Tucos de Cajamarca. Hoy van a estar con nosotros, en el siguiente bloque nos visitan, Jenny. Efectivamente, Alex, nos visitan, entonces no se pierdan la programación, ya saben, pueden dejar sus saludos, sus comentarios, darle su like, compartan en nuestras plataformas, que
enseguida, en instantes viene, no se pierdan. En instantes van a hacer su ingreso aquí al programa Briseño TV y sus invitados, el maestro Napoleón Arribas Plata, mi estimado José Luis. Exactamente, se viene mi gran amigo Napoleón, se viene por supuesto nuestro gran amigo Julio Plasencia también con toda esa calidad musical. Realmente hablar de los tucos tenemos que desmenuzar, como tú dijiste, esa palabra correcta, a saber, conocer su trayectoria, cuántos años, imagínate, y sobre todo se viene una tremenda sorpresa, porque yo creo que en vida es todo. Como tiene que ser. Yo creo que en vida, ¿no? Después de Lo anunciamos el nombre de la empresa que ha decidido el poder darle el reconocimiento. Yo creo que ya es momento, ¿ah? Sí. Darle, por favor, con todo, como tiene que ser. Lo va a anunciar mi gran amiga Jenny Zambrano, nuestra compañera aquí. Jenny, por favor, la empresa que ha decidido, no siendo el cajamarquino, ha decidido el poder darle el reconocimiento. Me decía, tranquilito, por favor, hay que reconocer en vida los homenajes, los saludos, las felicitaciones. Usted, paisita, que es de Cajamarca, que es que se ha criado, que ha vivido toda una historia con las canciones de los tucos de Cajamarca. Es el momento de que hoy se entere lo que va a acontecer para el gran homenaje a estas grandes historias de nuestra querida Cajamarca. ¿Cómo se llama la empresa, Jenny? Yo creo que lo decimos los tres para... Sí. A la voz de tres. 1, 2, 3. La promotora es... ¡Maoxa! Véngase el aplauso, por favor. Nuestro amigo Ángel López Ontaneda. Yo quiero saludar, de verdad, un gran saludo para todos los promotores cajamarquinos que no han tomado en cuenta a los tucos de Cajamarca. Gracias por darle el nivel, por permitirle darle el nivel a una empresa de la zona norte del Perú, exactamente de Piura, que ha decidido el poder reivindicarse con los artistas y específicamente iniciando con los espectaculares tucos de Cajamarca, con Napoleón Arribas Plata, Julio Plasencia. Ellos se preparan para celebrar los 50 años de historia artística, bodas de oro, damas y caballeros, y lo vamos a vivir en la ciudad capital. Pero eso nos lo van a dar a conocer ellos nos van a contar un poquito de la historia. De todas maneras. Estábamos hace rato en cabina, mi estimada Jenny. Efectivamente. Estábamos en cabina y nos decían Alex, Jenny, José Luis, nos emocionamos también de poder hablar acerca de nuestros inicios, ¿no? 7 años ellos interpretando canciones sin tener el nombre oficial de los tucos de Cajamarca. Luego por ahí ya han sido reconocidos, ¿no? Por el Instituto Nacional de Cultura. ¿No? Y mucha historia que vamos a conversar con ellos, Jenny. Sí, efectivamente, vamos a conversar, nos van a contar su trayectoria, su historia, cómo empezaron, qué dificultades tuvieron en el camino, para eso no se pierdan. El siguiente bloque. Vamos, señoras y señores. José Luis, quiero enviar un gran saludo para todos los sanmarquinos. En cada oportunidad que he llegado a San Marcos, escuchan las canciones de los tucos de Cajamarca. Claro. En cada oportunidad que he llegado a Celendín, ahí están las canciones de los tucos de Cajamarca. En Santa Cruz, en la tierra de mi madrecita, en la zona de Pulanco, Muche, Catache, Baños del Inca, 100% tucos de Cajamarca. Y es para nosotros una gran alegría el poder tenerlos el día de hoy en Briseño TV y sus invitados. José Luis. Señoras y señores, ya en el siguiente bloque vamos por supuesto a dar la bienvenida a los tucos de Cajamarca, los legendarios Julio y por supuesto Napoleón Arribas Plata. Vienen los tucos, la dupla realmente que no se deja para nada. Si uno se va, el otro lo sigue. Si él se va, el otro por atrás. Eso es demostración de respeto, de decisión, de poder. Tal unión, ¿no? Respetarse de manera mutua. Vamos, súbele un poquito de volumen, mi estimado DJ, por favor. Eso. En Vide Soy nos trae sorpresas los tucos de Cajamarca. Prepárate para la celebración de las bodas de oro. ¿Dónde será? ¿Cuándo será? Luego lo vamos a detallar. Vamos a bailar. Ahora sí, súbele. Volvemos a través de Briseño TV y sus invitados. Briseño Producciones, grabando tus mejores momentos en 4K y Full HD. Briseño Producciones Internacional. Ya tienes tu casa nueva, ya tienes tu casa nueva, ya tienes donde vivir, ya tienes donde vivir. Ya tienes nuevos amores, ya tienes nuevos amores, ya no
promotora Maoxa. Ay, ay, ay. Qué bonita mi cholita, qué bonita mi cholita, qué bonita su casita, qué bonita su casita. Qué bonita tú has nacido, qué bonita tú has nacido, para mi compañerita, para mi compañerita. Cutum, cutum, palomita, cutum, cutum, que le da. Te vas y duermes con otro y regresas a mi poder. Asegurarla bien, palomita, asegurarla bien que le da. Asegurarla bien esta noche, que mañana nos vamos ya. Cutum, cutum, palomita, cutum, cutum, que le da. Te vas y duermes con otro y regresas a mi poder. Asegúrala bien, palomita, asegúrala bien que le da. Asegúrala bien esta noche, que mañana nos vamos ya. Briseño Producciones. Primeros en audio y video. Es el paso del tranquilito, señoras y señores, en este sábado matinal. Vamos, José Luis Alvarado, por favor, José Luis. Ya tienes tu casa nueva. Eso. Ay, ay, ay. Ahora sí, Jenny. Vamos, dale. Jenny. Demuestra, por favor, ¿ah? Dale, dale. Yo no sé por qué. Es tímida. Es tímida. Sí, ¿no? Es tímida. Ay, Muy bien, damas y caballeros. Sin más preámbulos. Muchos en casita estaban esperando este bonito momento, este gran instante en el cual vamos a tener que dar la bienvenida a los maestros. como tiene que ser. Yo creo que lo vamos a dar la bienvenida como se merecen. Yo creo que nuestro público realmente esperaba. Y como hemos dicho, todo en vida es realmente reflejado para que nuestros grandes amigos, los Tucos de Cajamarca, realmente uno de los grandes grupos musicales reconocidos a través del Instituto Nacional de Cultura. Yo creo que realmente hablar de los Tucos es hablar de toda una vida, de toda una trayectoria, de toda una experiencia, cuántos años, realmente cuántas canciones. Yo creo que tiene más de 600 canciones, si no me equivoco, pero de todas maneras eso lo vamos a consultar a ellos mismos. ¿Y cuántas familias han tenido el honor de poder, cuántas generaciones? Exacto, Generaciones imagínate, en sí han tenido ya la dicha de poder disfrutar el gran talento de Julio Plasencia, Napoleón Arribas Plata, hoy muy bien acompañados por Salvador Bazá en el instrumento que le da un colorido especial ahí en el violín mágico junto a los Tucos de Cajamarca. Vamos a pedir un fuerte aplauso no solamente aquí en el set, no solamente a los cajamarquinos, En sino casita, también a donde se todo el encuentre. público del Perú, señor, señora. Gracias a Briseño TV y sus invitados, gracias al señor Ángel López Ontaneda, la promotora Maoxa, por hacer realidad este anhelo, que estoy seguro que usted, así como nosotros pedíamos, el reconocimiento en vida, el homenaje en vida, la felicitación en vida para los Tucos de ¡Cajamarca! ¡Bienvenidos! Damos la bienvenida a los Tucos de Cajamarca. Los aplausos. Saca tu pañuelo, paisita. Cantarle quiero a mi tierra, cantarle quiero a mi tierra, sí señor, cajamarquino soy, sí señor, tierra bella de amor, sí señor, tierra bella de amor. Quiero una cajamarquina, por su amor desesperante estoy, por su amor atormentado estoy, por su amor desesperado estoy. Baila tranquilito, baila, por favor. Esas extraordinarias melodías son los Tucos de Cajamarca. En vida es todo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La dulzura de sus labios, la dulzura de sus labios, pero yo no me niegues tu amor, por favor, dame
Arriba, arriba la alegría en casita. Zapateadito, zapateadito. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. La fuguita, la fuguita, la fuguita, dijo. Dale, Vamos. dale con todo. Napoleón y Julio Rivas Plata. ¿Cómo dice? Otrita. Eso sí, a gozar, a bailar en casita. Señoras y señores. Venga los aplausos para los tucos de Cajamarca. Qué orgullo. Emocionados. Es momento de poder decirle Como tiene que ser, ¿ah? ¿cómo están? Bienvenidos. Para nosotros es un honor, quiero que lo sepan, a nombre de toda la familia de Briseño Producciones, a nombre también de nuestro gran amigo Ángel López Ontaneda, de toda la familia de la promotora Maonxa, hoy también la promotora Núñez y muchos amigos que a través de las redes sociales nos están haciendo llegar el saludo extenso. Julio Plasencia, muy buenos días. Napoleón Arribas Plata, ¿cómo estamos, maestro? Bienvenido. ¡Arriba la plata! ¡Arriba la plata, por favor! ¿Cómo estás, Napoleón? Bienvenido. Muy contento, paisano. Muchas gracias. Gracias a la promotora Maoxa y a todos los auspiciadores, a nuestro amigo Briseño, caray, que para que no se pierda tiene su letrero en su pecho. Le han puesto la marca, es la marca. La marca, ya, muy bien. Estamos muy contentos, pues, para hacerles la cordial invitación para celebrar los 50 años de tus humildes seguidores, como somos señor Julio Plasencia Namó, primera voz, y quienes habla Napoleón Arribas Plata, la segunda voz, los tucos de Cajamarca. Véngase el aplauso. Véngase los aplausos, fuerte, caramba, fuerte. José Luis, presentamos al señor Julio, por favor. Exactamente, Julio, ¿qué tal? Qué alegría. Bienvenido aquí a través de Briseño TV y sus invitados. Yo creo que es una gran alegría, una satisfacción. Yo creo que después de muchas lunas nos vemos. Me recuerdo realmente a través de Radio Fénix y haces memoria de todas maneras. Hemos tenido la oportunidad de hacer la entrevista también y ahora estamos a través de mi gran amigo Briseño TV y sus invitados. Bienvenido, mi gran amigo Julio. ¿Cómo estamos los ánimos? Muy bien, los ánimos están bien puestos conforme nací. Así es. Bueno, sinceramente, un agradecimiento por acordarse de estos humildes servidores de la cultura cajamarquina, por no decirlo representa también de la cultura cajamarquina. Es el momento en que tengo que decir y aceptar que los tucos de Cajamarca tienen 50 años de vida artística. Véngase los aplausos, caramba. 50 años, mi gran amigo Julio. Y que invitamos a todos los paisanos cajamarquinos, a los paisanos ciudadanos, a los paisanos liberteños, americanos, a todos los peruanos que gustan de nuestra música. Realmente para nosotros muy emocionante que una promotora se haya tomado la gentileza de poder rendir homenaje a este trabajo de 50 años. Los invitamos a todos los peruanos que gustan de nuestro trabajo para celebrarlo el día 4 de mayo. En el Crucero del Amor, en San Juan de Urigancho, en el bosque en Villa Salvador. Estaremos allí para alegrarnos y, por qué no decir, echarle una chela, por supuesto, claro que sí. Como tiene que ser, ¿ah? ¿Sí o no, mi gran amigo Julio? Yo creo que son 50 años y valga la redundancia a todo este público, yo creo que merecen realmente cómo es realmente Dios, sobre todo darles la salud, la vitalidad y sobre todo realmente
ese talento que por supuesto, mira, siguen acá, son 50 años juntos, es un poco complicado dentro de estas generaciones que realmente tenemos, y nos incluimos nosotros, Alex. Yo creo que realmente darte el realce en vida, como hemos dicho, todos los homenajes a veces lo hacen después de muerto, y después de muerto, el muerto está enterrado y no quiere nada. Al cambio en vida, darle sobre todo un aplauso, un reconocimiento, darle sobre todo lo que ustedes se merecen. Yo creo que darle un nivel a este folclore que tantos años, tantas generaciones han disfrutado y siguen disfrutando, y para esa gran oportunidad yo creo que este sábado 4 lo celebramos los 50 años, bodas de plata como tiene que ser, de oro ya, ¿no? Me estoy equivocando, bodas de oro como se merecen. Y bien, desde Cajamarca nos acompaña Salvador Bazán. ¿Cómo estás, Salvador? Muy contento, amiga, de estar esta mañana así con Briseño y también con mis amigos los Tucos de Cajamarca, que son 43 años que ya los conozco a ellos. Aparte de ser hincha, tengo ese privilegio de trabajar con ellos, hasta cuando se pueda. Véngase el aplauso también para Salvador Bazán, por favor. En interno, José, estábamos conversando, claro. Y me decía, yo llego de la hermosa provincia de San Marcos, ¿no? Salvador Bazán, sanmarquino. Salvador, ¿de qué caserío con exactitud? ¿De qué distrito de repente? Del distrito de Paucamarca. Este paisano de Silverio Urbina, sí. ¿no? Por eso está el talento nato. De Guillermo Arias, me dice, por ahí me Claro. contaba que ha sido alumno por ahí, ha compartido. De los nativos, ¿no? Con claro. Flaminio Jiménez, por Ajá. ahí un saludazo para todas las historias musicales. Las de cada generaciones uno, que tiene Paucamarca, de los que grandes representan talentos. a nuestra Cajamarca. Hoy, con los Tucos, los incomparables, los insuperables, yo quiero invitar a todo el público que está en las redes sociales a que nos vaya dejando su comentario, José Luis. Sí, de Claro. todas maneras, Alguna pregunta por ahí que deseen saber, por ahí me decían, ¿está soltero Julio Plasencia, Napoleón Arribas Plata? Ya se viene, ese momento de las preguntas incómodas va a llegar, de todas maneras. Inevitablemente. Que va a llegar. Pero vamos con el maestro Napoleón. Un poquito para que nos vaya comentando, para que el público vaya conociendo también, ¿no? Muchas generaciones que hoy ya, por ejemplo, jovencitos así como yo, 25, 26 añitos, no conocemos mucho de la historia de los Tucos de Cajamarca, pero sí de su música hemos escuchado en distintos lugares. Permíteme, Napoleón, preguntarte cuántos años, desde qué año exactamente tú te enrolas a lo que es el trabajo de los Tucos de Cajamarca. Yo, anterior a que se llama Los Tucos de Cajamarca, yo he sido su músico, que ya su paisano ya nos dejó, del Indio Maita. He sido como yo toco mandolina, he sido integrante de su conjunto. Y desde el año 1965 formo Los Tucos de Cajamarca, pero no con el nombre de Los Tucos, sino con el dúo de Arribas Plata y Morales. Y hemos cantado pues durante 7 años hasta el año 1972, en que aprobamos nuestro examen ante el ante el Instituto Nacional de Cultura, y desde ahí nacen Los Tucos de Cajamarca, porque en ese año también empezamos a grabar. Cuánta historia, José Luis. Imagínate. Desde 1965 hasta la actualidad, toda una generación basada ¿Cuántas y dedicada, generaciones, ¿no? Basada y dedicada a ellos, a la música, a representar el arte que llevan en las venas, que llevan en la sangre, ¿no? Y lo más importante es que no se han desviado del rumbo, no han salido de repente a cantar otro tipo de géneros musicales, siempre se han identificado con la música de Cajamarca, y eso es lo más importante. Julio. Sí, es verdad. Yo, por ejemplo, le inicié cantando música mexicana, Las rancheras. las rancheras, música ecuatoriana, los pasillos, música española, y del Perú cantaban mis valses, cantaban mis marineras, pero guayno sí me cantaba. O sea que no te llamaba la atención, No me Julito, ¿o llamaba cómo? la atención. Yo soy de la provincia de Contumasá, donde realmente el guayno, podría decirlo, pero ¿No lo escuchas mucho? no es muy apreciado de repente, ¿no? Ya. Pero yo tenía tíos que cantaban y yo siempre escuchaba su caja y su flauta. Pues se me dio a mí por hacer yo mis gaitas, mis quenas, mis antaras, mis traveseras, y tocaba. Yo lo hacía a mi manera, porque yo en ese entonces todavía no era pues, un conocedor de música. Bueno, eso ha pasado. Pero resulta de que con el tiempo nos llegamos a conocer con Napoleón, Guillermo Arias,
Y otros músicos. Otros músicos que ya nos han dejado porque creo que allá va mejor que acá. No digas eso, ¿eh? Y entonces estoy 50 años acá. Exactamente, ustedes entonces dentro de la trayectoria, ¿a qué edad más o menos con Napoleón, mi gran amigo Julio, arrancan ustedes dentro, antes que sean los Tucos de Cajamarca? Porque ustedes iniciaron, me comentan, 7 años antes de lo que sean los Tucos de Cajamarca. Claro, como aficionados, exactamente. ¿De qué edad ustedes más o menos se conocen dentro de la edad que me dijo del 65? ¿Correcto? Del 65 ustedes arrancan, pero me supongo que ustedes ya se conocían anteriormente, ¿o no? Ah, ya, no se conocían. Nosotros nos hemos conocido en Trujillo, sí. Hay que decirlo de forma Claro, casual, ¿no? para que nuestro público tenga conocimiento, ¿no? Teníamos 25 años más o menos. Ay, 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 eso quería, la llama del gusto. Ahí le di. Exactamente, entonces dentro de los 25 años ustedes comienzan su carrera artística, ¿correcto? Ya prácticamente ya dentro de la dupla que no se llamaban obviamente los Tucos de Cajamarca, ¿no? Ya, nuestras felicitaciones, como les digo, una vez más a toda la gente que está siguiéndonos a través de las redes sociales para que conozcan, para que un poquito nos ilustremos, nuestro gran amigo Ale Ramos, para que nuestro público sepa y tenga conocimiento, y sobre todo para que la gente tenga conocimiento de estos 50 años que lo vamos a hacer en dos lugares en simultáneo, donde lo vamos a hacer en el Crucero del Amor y en el Bosque de Villa El Salvador, y gracias a la promotora que manda, la promotora del pueblo, la promotora Maoxa. Acá nuestros seguidores nos preguntan, señor cuéntame. Napoleón, ¿de qué parte del Perú es usted? Yo soy natural del centro poblado Cochadén, que pertenece al distrito de Hualgayoc, provincia de Bambamarca, departamento de Cajamarca. Un bambacho, carambas, ¿ah? Su tierra de mi gran amigo Ale Ramos. Muy bien. ¿Otra pregunta más que tenga por ahí? Vamos a continuar para que el público un poquito sepa y que vaya conociendo ya acerca de los Tucos de Cajamarca. Paisita Julio, ¿en qué año con exactitud nace la primera producción discográfica? Cuénteme cuántos temas, cómo se llamó el disco o cómo se llamaron las canciones. Por favor, acerca de ello para el público que quiere investigar el día de hoy. Claro, de todas maneras. Los Tucos de Cajamarca se comienzan a identificar artistas a partir del año 1972 con las canciones Soy Cajamarquino y el Tuco Malagüero. Y el Tuco Malagüero, claro que sí. ¿Y cuál es el tema que pegó dentro de esta producción? Porque siempre resalta un tema, ¿no? Soy cajamarquino, creo, ¿no? Tuco Malagüero, si no me equivoco. Los dos temas pegaron muy bien pegaron los dos temas. Y se arrastró, pero en el mismo año se graba La Casa Nueva. Claro, la grabación se hace juntos con Tuco Malagüero y Soy Cajamarquino, La Casa Nueva, Corazón de Allí Morado. Y en el mes de abril del año 1973 sale Tu Casa Nueva a la venta, la canción todavía en disco de los redondos, de los de carbón, de acetato. Vamos a dar a conocer un poquito para que el público vaya entendiendo. En el año 1972, los Tucos de Cajamarca son reconocidos por el Instituto Nacional de Cultura, lo cual permite que ellos ya musicalmente graben, ¿no? En esos años tenías que tener tu reconocimiento porque para si que no, puedas grabar. Porque si no, no podía. Claro. Un examen ante un jurado. Claro. ¿No? El jurado calificaba, uno calificaba vestuario, el otro presentación, el otro la voz, el timbre, la letra de la canción, el contenido de la canción. Eran un promedio casi de 10 o 11 jurados, sí, en teatro vacío. El examen se daba en teatro vacío. Lo cual permite, en el año 1972, ellos ya reconocidos como los Tucos de Cajamarca, realicen su primera producción discográfica, en la cual graban 2 éxitos, 2 canciones. La primera canción, Soy Cajamarquino, y el segundo éxito, el Tuco Malagüero. El Tuco Malagüero. Pero también en ese mismo año nos comentan que se grabó La Casa Blanca, ¿no? Ya tienes tu casa nueva, ¿no? Tu casa nueva, pero a la venta recién sale en el mes de abril del año 73. José Luis. Exactamente, en el año 73, en el mes de abril, es un boom total dentro
de este disco que por supuesto lo grabaron Tu Casa Nueva, una de las canciones realmente clásicas de los Tucos de Cajamarca, una de las canciones, yo creo que una de las canciones más reconocidas dentro del público, no solamente cajamarquino, sino dentro del territorio nacional. Yo creo que este tema, como hemos dicho, han grabado muchas agrupaciones, muchos artistas, exactamente, músicos que por supuesto también, de todas maneras me supongo que algunos piden permiso, algunos no, ¿no? De todas maneras. Ya saben, usted amigo artista, usted que quiere de repente grabar la canción La Casa Nueva, los autores, aquí están, ellos son los Tucos de Cajamarca. Luego vamos a volver, mi estimado José Luis, para que nos cuenten un poquito más, si ya han sido llamados de repente por el Ministerio de Cultura, hoy, antes Instituto, hoy Ministerio de Cultura, de repente ya son reconocidos, ahí nos van a dar a conocer dentro de unos minutos más, y también vamos a tener que invitar al culpable, ¿no?, de darle tanta alegría a nuestro gran público del Perú, especialmente de Cajamarca, que radica en la ciudad capital y que va a tener la oportunidad de vivir el gran reconocimiento, los 50 años de vida artística de estos maestros, los Tucos de Cajamarca, sus bodas de oro en 2 grandes locales, en San Juan del Urigancho, prepárate, Lima Este, San Juan del Urigancho en el gran local Crucero del Amor, el sábado 4 de mayo, y para Lima Sur, José Luis. En Lima Sur estamos en el Bosque de Villa de Salvador, toda la gente maravillosa de Villa María del Triunfo, la gente maravillosa de todo Lima Sur, vamos a disfrutar los 50 años, 50 años de trayectoria. En vida es todo y lo vamos a celebrar porque Ángel López piensa en vida, porque Ángel López piensa en el público que se merece y sobre todo el reconocimiento por los 50 años. La promotora del pueblo y para el pueblo, la promotora Maoxa. Vamos a ir a la siguiente canción, pero con los Tucos de Cajamarca. A ver, ¿qué nos sorprenda el público? ¿Con qué canción nos van a sorprender, maestros? Bueno, a pedido ¿cómo se llama?, del público y del promotor de nuestro aniversario, Maoxa, vamos a cantar El Santo de mi Cuñado. El Santo de mi Cuñado. Hablando, saludos para todos mis cuñados. Vamos a la parte, vamos ahí, maestro, los Tucos de Cajamarca. Porque hay harta chicha por el cumpleaños de mi cuñado y nos vamos a emborrachar, paisita. Ahora sí, a la cuenta regresiva de 3, 2, 1, son los Tucos de Cajamarca. Hoy es el santo de mi cuñado, hoy es el santo de mi cuñado, y nos tendremos que amanecer, y nos tendremos que amanecer. El Europa chicha llenito está, el Europa chicha llenito está, toda la noche se bailará, toda la noche se bailará. Su coche gordo ya está matado, su coche gordo ya está matado, también el trigo ya está pelado, también el trigo ya está pelado. Pondrán joijonas hasta el rincón, pondrán joijonas ya hasta el rincón, ya viene la paz el chicharrón, ya viene la paz el chicharrón. Prepárense para el sábado 4 de mayo. Somos Crucero del Amor en San Juan del Urigancho y nos vamos al Bosque de Villa El Salvador. Se prepara nuestro público, los Tucos de Cajamarca, la leyenda viva, señoras y señores. Lo celebramos los 50 años, las bodas de oro en el gran escenario, el Crucero del Amor. Suena la caja y el violín, suena la caja y el violín, toca la flauta con el clarín, toca la flauta con el clarín. La dueña casa alegre está, la dueña casa alegre está, suco y con papas convidará, suco y con papas convidará. Mi suegra Pancha borracha está, mi suegra Pancha borracha está, en los curanas se caerá, en los curanas se caerá. José Luis está borracho. Hoy por la peña se rodará, hoy por la peña se rodará, arriba se quedará, patas arriba se quedará. Carlitos Núñez. Hemos comido y hemos bailado, que hasta mi taita se ha emborrachado. Toda la chicha se ha terminado
y hasta dormido está mi cuñado. Hemos comido y hemos bailado y hasta mi taita se ha emborrachado. Toda la chicha se ha terminado y hasta dormido está mi cuñado. Son los espectaculares tucos de Cajamarca. En Briseño TV, ¡Sus invitados! Zapateadito, zapateadito, tranquilito, me dio ser, hermano. Hoy es sábado y el cuerpo lo sabe, ¿sí o no, Napoleón? Dios mío. Sácala a bailar, Ayeri. Esa, ¡ey! te gana. Te gana, te gana, te gana. Ah, Napoleón está jovencito. Está Está jovencito. chibolito con un furor total. Volvemos. Ahora sí, volvemos. Briseño Producciones. Primeros en audio y video. Para mi gente de Cajamarca. Para mi compadre los gachos. Nos vamos a Jerez otra vez. Yebri Murga. Toma, 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 toma la alegría. Con Martín Pina. Chauna. Ale, ale. Anoche te vi en mi sueño, anoche te vi en mi sueño y desperté angustiado, y desperté angustiado. Lágrimas se me caían, lágrimas se me caían al no tenerte a mi lado, al no tenerte a mi lado. Bailalo, bailalo. Gonzalo. Corrí a mi escritorio para escribirte una carta, para escribirte una carta, para decirte amor mío, para decirte amor mío, lo mucho que me haces falta, lo mucho que me haces falta. Para mi paisita Briseño Producciones. Qué bonito bailan las chicas, a ver, arriba la alegría. Zapatea, 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 zapatea. Arriba el Perú, señores. Arriba la alegría. Ni bien escribir tu nombre, ni bien escribir tu nombre, se me formó una figura, se me formó una figura. Y ya me sentía abatido, ya me sentía abatido, pensando en tu hermosura, pensando en tu hermosura. Dale, dale. La mente se me turbaba, la mente se me turbaba, mientras que yo iba escribiendo, mientras que yo iba escribiendo. Mi pobre corazoncito, más y más iba sufriendo, más y más iba sufriendo. ¡Qué rico! Al término de esta carta, mi corazón palpitaba, embargado en los recuerdos, mi corazón palpitaba. Al término de esta carta, mi corazón palpitaba, embargado en los recuerdos, mi alma se atormentaba. Enriquito se baila. Arriba, arriba. Zapateadito, zapateadito. Mueve la cintura, mueve la cadera. Terminó esta carta, mi corazón palpitaba, embargado en los recuerdos, mi alma se atormentaba. Al término de esta carta, mi corazón palpitaba, embargado en los recuerdos, mi alma se atormentaba. Siempre bella, siempre musa. Tania Guamán, arriba la cerveza, Tania. Salud, Tania. Por favor, al que está manejando el humo, por favor, no ponerlo al escenario. Eddie Flores. No necesitamos de humo, por favor. Evitar botar humo. El humo no nos hace más grandes ni más chicos, igual nomás. En una noche de baile, negrita, te conocí. En una noche de baile, Cholita, te conocí. Bailando con alegría, me enamoré.
sentía borracho, palabrero y bailador. Yo me sentía borracho, palabrero y bailador. Me dejaría tu persona con paladitas de amor. Me dejaría tu persona con paladitas de amor. No sea tanto, oiga, del humo, por favor, evite. Para mi comadre Mayen Ortiz. Arriba la cervecita, arriba. Zapatea, zapatea, cholita, zapatea, baila, si eres soltera. Solteros, solteros. Soltero que se respeta, baila con vos. Con dos botellas en la mano, digo, con dos botellas en la mano. Tú eres la mujer divina, tal vez me perdonarás. Tú eres la mujer divina, tal vez me perdonarás. Qué alegre que eres mi amor, tráigame una caja más. Qué alegre que eres mi amor, tráigame una caja más. Y ya se acabó la cerveza, tráigame cualquier licor. Lo importante es tomar con este mi nuevo amor. ¡Fuertecita! Y ya se acabó la cerveza, tráigame cualquier licor. Lo importante es tomar con este mi nuevo amor. Para la gente de Briseño Producciones, mi gran amigo. Arriba, arriba, arriba la chanita. Síguelo, que síguelo bailando. Síguelo, que síguelo gozando. Síguelo bailando, síguelo gozando. Y ya se acabó la cerveza, tráigame cualquier licor. Lo importante es tomar con este mi nuevo amor. Y ya se acabó la cerveza, tráigame cualquier licor. Lo importante es tomar con este mi nuevo amor. Bailadito. Zapatea, zapatea, zapatea. Qué rico se baila, qué rico se goza. Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura. Llora. Pasito para acá, pasito para allá, pasito para acá. Otra vez, otra vez. Cuando hay alegría, se baila, pero también se osa. Gózalo, gózalo. Caramba. ¿Cómo baila la gente? ¿Cómo lo goza? ¡Qué rica noche, por Dios! En el escenario, aplausos. Vamos a continuar, estamos en Briseño TV y ¡Sus invitados! ¡Vamos! cuánto sentimiento con estas melodías. Para ti, Perú. El amor de provinciano me trajo a la capital. El amor de provinciano me trajo a la capital, sin saber que la Gran Lima me pagaría muy mal, sin saber que la Gran Lima me pagaría muy mal. Lo dejé a mi casita y a mi chula consentida. Lo dejé a mi casita y a mi chula consentida. También vendí mi burrita a quien tanto la quería. También vendí mi burrita a quien tanto la quería. ¡Hey, ho! Casos y cosas de la vida misma. Cosas de la vida real. Sin llorar, Ángel López Fontaneda, sin sufrir, por favor. Se viene
nuestro gran amigo, el ingenioso, como siempre, Ángel López, la promotora Mausa. Pero seguimos con los tucos de Cajamarca. Conseguí otra cholita, la tenía consentida. Yo tenía una cholita, la tenía consentida. Ella toda blandita y se largó la bandida. Sacó toda mi platita y se largó la bandida. Cuando me fue la parada y a comprar mi pantalón, me dieron una cuadrada los choros del callejón. ¿Así? Llegó el fin de semana, me fui a la diversión. Una chola prostituta me cobró un billetón. Cuando me fui a la parada y a comprar mi pantalón, me dieron una cuadrada los choros del callejón. Llegó el fin de semana, me fui a la diversión. Una chola prostituta me cobró un billetón. ¡Jala! La historia Cholo provinciano. del cholito provinciano llamado Carlitos Núñez. Gózalo, China, gózalo. Dice. Así, son los tucos de Cajamarca, José Luis. En los violines de mi gran amigo Salvador. Desde San Marcos, desde Paucamarca. ¡Fuerte el aplauso! ¡Los aplausos! ¿Dónde está nuestro público? Por favor, la gente que está en casita. Señoras y señores, ¿qué tal calidad? Imagínate, ¿qué tal dupla? ¿Qué tal dupla de duplas? Que por supuesto el día de hoy nos acompañan, todo por los 50 años. 50 años de trabajo, 50 años ininterrumpidos de lo que es el darse de manera íntegra para continuar cultivando nuestra música de Cajamarca. Música que de un tiempo a esta parte ha sido dejada un poquito de lado, Así es. pero está volviendo con fuerza y mucho más con el trabajo de una de las personalidades en torno al mundo empresarial que ha decidido apostar por este género, José Luis. Yo creo que algo importante que recalcar a mi gran amigo Julio y por supuesto Napoleón, a mi gran amigo también Salvador, que por supuesto el día de hoy nos acompaña. Yo creo que algo rescatar a nuestro público, a la gente que por supuesto le emociona. Y justo en los comentarios que hemos estado recibiendo, Alex, nos felicitan, dice felicitaciones al gran gestor de este gran aniversario de estos 50 años. Felicitaciones, Ángel López, por iniciativa propia, por supuesto. Yo creo que celebrar estos 50 años se merecen, por todo lo alto. Nuestras felicitaciones. ¿Cuántos, como hemos dicho, dentro de sus generaciones deben estar también emocionados para poder celebrar estos 50 años? Yo creo que por todo lo alto lo celebramos en dos grandes escenarios, pensando sobre todo en la gente maravillosa del Cono Sur y pensando en la gente maravillosa del Cono Oeste. Yo creo que realmente se merecen celebrar por todo lo alto. Nuestras felicitaciones a Ángel López y ya está con nosotros ya. Ya está, señor, señora. Para nosotros es un gran placer también el tener a una de las personas que de un tiempo a esta parte ha ido apostando por nuestra música de Cajamarca, organizando espectáculos de gran jerarquía, de gran nivel, de primerísimo nivel a nivel Lima. Damas y caballeros, y abocado a darle el homenaje en vida como tiene que ser, cosa que muchos promotores cajamarquinos no lo han hecho. Un piurano con los pantalones bien puestos llega para decir que sí se puede, cuando se quiere, sí se puede. Y aquí está el amigo Ángel López Ontaneda, la promotora Maonza. Paisano. Qué gusto de tenerte, mi gran amigo Ángel. Saludar a los tucos de Cajamarca, la promotora que por supuesto es del pueblo y para el pueblo, y sobre todo pensando en el público como tiene que ser. Qué alegría, qué satisfacción y por supuesto qué honor. Bienvenido, mi gran amigo Ángel. Bienvenido, ¿cómo estamos? Buenos días. A veces nos toca unos momentos tan divinos, tan maravillosos, y por eso yo siempre doy gracias a Dios por permitirlo. De verdad es un gran lujo para mí, para mi promotora Maoxa, para los hermanos López Ontaneda, que yo nací, crecí con esta maravillosa música de los tucos, realmente los pioneros de nuestra música cajamarquina, a nivel, no solo de Cajamarca, a nivel del norte, sino a nivel de todo el Perú y el mundo entero.
Créanme que para nosotros es una inmensa satisfacción haber recogido esa sugerencia de un gran amigo para celebrar los 50 años de los verdaderos pioneros de nuestra música cajamarquina. Créanme que estamos felices y hoy día felicitar a José Luis, a Alexander, a Briseño TV, a la señorita, por permitirnos llegar a tantísima gente a través de las redes sociales y de este hermoso canal de Briseño TV y sus invitados, poder decirles que la música viviente de nuestros tucos de Cajamarca vamos a poderlas dar un homenaje en vida como ellos se merecen. Imagínate, dos jóvenes en ese entonces que ni siquiera se conocían, llegaron a afinarse, a congeniar, ¿no? Y ahí escuchaba el maestro Bazán, 43 años acompañándolos a ellos. Eso es verdaderamente crear un grupo y quedarse en el grupo, apostar por el grupo, ser camiseta de este grupo. Una amistad sincera, ¿no? Una amistad sincera. Hoy en día a veces conocemos un cantante que luego está y se va paseándose por las demás orquestas, pero imagínense en ellos, orgullosos y felices, 50 años sin ser familiares y han juntos creado la música, han hecho temas inolvidables que lo tocan todos los grupos. De verdad, para nosotros felices por celebrarles en vida como se merecen ellos, y los invito a todo el público a que nos acompañen a celebrar los 50 años. Y justo ahí leíamos los comentarios, me decían, y nosotros lo del Cono Norte, ¿ah? Entonces con Carlitos Núñez dijimos, también porque se merezcan ellos, porque también en el Cono Norte lo necesitamos a los tucos, así que pronto vamos a anunciar los 50 años acá en el Cono Norte, junto a su cartelera, en el mejor local, uno de los mejores locales, porque ellos se merecen no solamente celebraciones en vida, sino se merecen todos, para el cual pido fuertes palmas para los tucos de Cajamarca. Es una gran alegría, como tú lo dices, Ángel, nuestras felicitaciones por el arduo trabajo y sobre todo por el tema de demostrar, como hemos dicho, en vida todo es posible, porque realmente siempre hacen homenajes, siempre decoran después de muerto y bueno, ¿y eso para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso no sirve, aunque lo lleve, dijo, oro, plata. Imagínate, ya es por gusto ya. José Luis, vamos a hacer la pregunta correspondiente a nuestro gran amigo Julio Plasencia. Julio, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue tu primera impresión? Que te llame un amigo, un ajeno a Cajamarca, ¿no? El señor Ángel López Ontaneda y te comente, te diga, quizá por ahí te haga una propuesta. Celebramos los 50 años de los tucos de Cajamarca. ¿Cuál fue tu impresión como cajamarquino y de repente como artista? Y también la opinión para los promotores de Cajamarca que hoy están haciendo espectáculos en la ciudad capital. Mira, para mí fue una alegría tremenda y una emoción muy grande, porque una persona que es del norte grande, Piura, me llame y me diga que tiene los grandes deseos de hacer real algo que nosotros no lo hemos hecho, pues lo conlleva a uno a cosas, a pensamientos muy alegres, porque ni los promotores cajamarquinos, que como paisanos deberían de haber hecho algo, no han hecho nada y no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque les falta inteligencia, les falta, y lo voy a decir sin ninguna pena, les falta cultura. Se lo digo. Y si es que lo tienen para ellos mismos, pero no para compartir. Muchísimas gracias, paisano Angelito, por esa gran voluntad, por esa sinceridad, por ese cariño al departamento que se codea con Piura, claro que sí. Muchísimas gracias. Lo agradezco. Eso. Y que se haga y salga lo que Dios determine. Gracias. Muchas gracias. Wow, maestro de los maestros. Antes yo debo dar las gracias a ustedes por haber y permitirme hacer este gran homenaje a ustedes. De verdad, feliz. Yo agradezco sus palabras de corazón. Como empresario que soy, ya vengo ejerciendo esto muchos años. Y a veces los aniversarios lo hacen algunas personas o algunos también, me incluyo, pensando solamente en negocios, como usted lo mencionó, personales.
pero aquí nosotros vamos es por darle esa granito de arena adicional, que es el homenaje en vida a los fundadores, a los pioneros, a los forjadores de tantos éxitos que ya seguro en su haber de tantos años ni se acordarán, pero los vamos a hacer cantar ese día, porque ustedes estamos viendo acá a los tucos de Cajamarca, los verdaderos tucos de Cajamarca, van a estar por supuesto acompañados de toda su orquesta, de todo su marco musical, para alegrarnos a toditos. Así que nos va a faltar pies para zapatear, la alegría para disfrutar, y de verdad muchísimas gracias, maestro. Bueno, yo en calidad de director fundador del dúo Los Tucos de Cajamarca también me siento muy contento, muy emocionado, porque en verdad esto se debió haber hecho cuando se cumplió los 50 años, que ya pasaron 2 años. Bueno, pero nunca es tarde, pues dicen, ¿no? Nunca es tarde. Así que muchas gracias, paisano Ángel, por haberse decidido a hacer esta actividad conmemorando los 50 años de estos humildes servidores, y con una gran cartelera. Creo que vienen los Sting Carman. ¿Quién más viene? Justo me toca a mí dar esta primicia. Van a estar grandes amigos, sí, que cuando los llamé se emocionaron, incluido unos grandes amigos que también tenemos, como ya lo dijiste, String Karma, con quien venimos trabajando ya unos años. Cuando los llamé a nuestros amigos los Alegres de Mamamarca, también mis paisanos de nuestros Mamamarca, paisanos, en ningún momento se negaron a hacerlo. Caramba, es un tremendo orgullo para estar con los maestros, porque yo también, como dijo Orlando y Porfirio, soy seguidor y canto las canciones a mi estilo de los Tucos de Cajamarca. Así que un saludo también para Orlando y Porfirio, los Alegres de Mamamarca, que nos han aceptado formar parte de la cartelera para el homenaje en vida de los Tucos de Cajamarca. ¿Quién más estará? Viene también una agrupación desde Piura, una agrupación joven, pero que con un tremendo talento, los Traviesos del Amor, quienes van a deleitar con muchos éxitos de ellos mismos. Y lógicamente no podía faltar un gran amigo que también lo estimo mucho, Waltercito Tambo, una persona tan humilde, tan querida, feliz. Él me dijo: don Angelito, yo tengo otras propuestas en otras provincias, pero veo cómo me arreglo, porque quiero llegar para yo cantarle y homenajear ese día a los Tucos de Cajamarca. Y así que ahí estamos, con los Tucos, con estos artistas, en 2 locales, en el Crucero del Amor para nuestra gente de Lima Este, y para el Cono Sur, todo lo que es Villa El Salvador, Villa María y Chorrillos, y los que podemos ir desde acá del Cono Norte, vamos en mancha a celebrar y a darle un justo homenaje a los Tucos de Cajamarca, porque ellos se merecen mucho. Y ahí rompemos los zapatos. Muchas gracias. Ya lo saben, amigas y amigos, paisanos y no paisanos, el día 4 de mayo en el local El Bosque de Villa El Salvador, y en San Juan del Lurigancho en el local El Crucero del Amor, ¿no? Así que ahí vamos a ir todos a bailar. Lleven sus zapatos de repuesto, ¿ya? Sus zapatos de repuesto, porque se van a acabar las suelas de los que llevan. Ahí mismo se corren y sacan de su maletín y se ponen los otros. Déjense el aplauso, por favor. Los Tucos de Cajamarca, en toda la publicidad, todo lo que es el anuncio correspondiente para los 50 años, bodas de oro de los maestros Julio Plasencia, Napoleón Arribas Plata, y el respaldo único, como siempre, serio y responsable de la promotora Mauxa Ángel López Ontaneda. Para continuar, tenemos algunas palabras, como tiene que ser, de Ángel López. También aprovechar este momento para agradecer a un gran amigo, asesor, quien estuvo allí coordinando. Además, fue quien, justamente a través de él, hemos llegado a conversar con los Tucos de Cajamarca. Me refiero al señor Carlos Núñez. Muchísimas gracias, Carlitos, por tu asesoramiento y por todo lo que usted representa para ustedes. Sabemos que es una promotora muy reconocida también, y él también se pone la camiseta de los Tucos y de la promotora Mauxa para hacer juntos este gran homenaje en vida, porque realmente hay que ser agradecidos con las personas que realmente se merecen serlo. Así que Briseño TV, un saludo para todos tus seguidores, y sabemos que a través tuyo, como paisano, que también eres de allá de mi Piura, hemos difundido, y lo sigues haciendo, de verdad. Qué alegría que difundas la música sábado tras sábado con diferentes artistas, y llegando a miles y miles de personas, llevando esa alegría, ese entretenimiento que mucha falta nos hace
en una situación que vivimos caóticamente en la actualidad. Pero gracias a la alegría de la música que se transmite a través de Briseño TV y sus invitados, esto nos olvidamos un momento y la vida continúa y es un semblante vivo para nosotros seguir con nuestros quehaceres diarios. Felicitaciones, muchachos, que sigan los éxitos. No me queda más que seguir agradeciendo a Dios por permitir todo esto. Y nos vemos ahí en el aniversario de los Tucos de Cajamarca, como se merecen ellos. Como tiene que ser. Señoras y señores, aquí están los Tucos en los 50 años que lo vamos a celebrar en el gran escenario del Crucero del Amor, y por supuesto estaremos en el bosque de Villa El Salvador gracias a la promotora Mausa. Aquí están, ellos son los Tucos de Cajamarca. Vamos ahí a la siguiente nota musical, maestro. Desde la capital del carnaval peruano, los inconfundibles Tucos de Cajamarca. Damas y caballeros, son los Tucos de Cajamarca, la leyenda viva. Linda chotanita, china colorada, linda chotanita, china colorada. Cuánto yo quisiera seas mi enamorada, cuánto yo quisiera seas mi enamorada. Por verte en mis brazos, no sé lo que haría. Por verte en mis brazos, no sé lo que haría. Hasta con mi vida tu precio pagaría. Hasta con mi vida tu precio pagaría. Para los amigos de Chota, Bambamarca, Contumasá, San Marcos, Cajamarca y el Perú, señoras y señores. Los 50 años, bodas de oro, José Luis. Los 50 años de los Tucos de Cajamarca. No seas ingrata, no te nada, no seas ingrata, la disimulada. Sabes que me quieres y dices que ya no hay nada. Sabes que me quieres y dices que no hay nada. Pásame la cerveza. Ya me voy si tú no me quieres, si me quedo ¿qué pasará? El puñal de tu miradita algún día me matará. Qué bonita la chotanita, no me quiere ¿por qué será? Cuando se quede solita, por mí quizá llorará. Ya me voy si tú no me quieres, si me quedo ¿qué pasará? El puñal de tu miradita algún día me matará. Qué bonita la chotanita, no me quiere ¿por qué será? Cuando se quede solita, por mí quizá llorará. Son los inconfundibles, son los pioneros de nuestra música de Cajamarca, son los Tucos de Cajamarca. Y ya lo sabes, en tu programa número 1, Briseño TV y sus invitados. Zapateadito, zapateadito. Señoras y señores, nos vamos a la parte musical, pero nos vamos bailando con los Tucos de Cajamarca. Volvemos. Briseño Producciones. Primeros en audio y video. El color y el sabor de nuestro folclor te lo trae Briseño Producciones. Y siempre con el dúo Hermanos Cabanillas, la nueva sensación del folclor Cajamarca.
sufrimiento hay en mi corazón, triste sufrimiento hay en mi corazón. Seguiré tomando por una traición, seguiré tomando por una traición. Mi corazón sufre, ¿qué le va a pasar? Mi corazón sufre, ¿qué le va a pasar? Late a 1000 por hora, se quiere parar. Late a 1000 por hora, se quiere parar. Tus ojos son dos luceros, tus labios dos caramelos. Mis pensamientos son puros, los tuyos son traicioneros. Tus ojos son dos luceros, tus labios dos caramelos. Mis pensamientos son puros, los tuyos son traicioneros. ¡Baila, baila! Enrique Muñoz y la señora Donalisa Ventura. Y cómo suena ese teclado, el Marcito Díaz. Tus ojos son dos luceros, tus labios dos caramelos. Mis pensamientos son puros, los tuyos son traicioneros. Tus ojos son dos luceros, tus labios dos caramelos. Mis pensamientos son puros, los tuyos son traicioneros. Con prosa y elegancia, así, Toño Quiroz, Eli Quiroz, Manuel Cabanillas y toda la gente de Emanuel Bus. Siguen bailando, siguen gozando con el dúo, hermanos Cabanillas. ¡Qué bonito, qué bonito! Ya tienes tu casa nueva, ya tienes tu casa nueva, ya No tienes... podía ser de otra manera. Nosotros estamos con este gran programa hoy sábado 20 de abril con los espectaculares, los pioneros de Cajamarca, nuestra música que se enaltece cada día gracias a los tucos de Cajamarca y el Diseño TV y sus invitados. José Luis, Queremos agradecer Claro. a Briseño de una manera muy especial y gracias Ángel López por ese gesto, y ahora estamos también con uno de los grandes amigos como es mi gran amigo Carlos Núñez, la promotora Núñez, la agrupación de los hermanos Núñez, por supuesto, para también resaltar el agradecimiento infinito por hacer de nuestro Cajamarca, de nuestra cultura cajamarquina, engrandecerlo. Yo creo que estamos con uno de los grandes, mi gran amigo Alex, si no me deja mentir, uno de los conocedores antiguos, dijo, de antaño, mi gran amigo Carlos Núñez. ¿Qué tal? Bienvenido al programa de Briseño también sus invitados. Venga los aplausos para Carlitos. Carlitos, y Carlitos está ahí, entonces ra. Carlitos, ra. Carlitos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alexito? ¿Qué tal, mi amigo José Luis? ¿Qué tal, don Ángel López Montaneda, promotora Maoxa? Para mis grandes amigos los Tucos de Cajamarca, don Napoleón Arriba Plata, Julio Plasencia y mi amigo Salvador Bazán, y acá nuestra chiliquita querida, muy contento, muy agradecido en este programa de Briseño TV y sus invitados. De verdad, permíteme saludar a todo Cajamarca y el Perú entero, a toda la linda gente de Piura, como dijo mi paisita Napo, nos codeamos, estamos vecinitos, aquillitos nomás, ¿no? Bailamos nuestros lindos guaynos, nuestras lindas cachuas con los Tucos de Cajamarca. Y bueno, no podíamos ser ajenos en esta tremenda trayectoria musical, el gran homenaje en vida por los 50 años de los Tucos de Cajamarca. Nos reunimos con don Ángel, digo don Ángel, tenemos este proyecto musical de muchos años y en vida hay que hacerlo, ¿no? Y de verdad muchísimas gracias, señor Ángel, que nos dio siempre el sí, dijo, no podemos ser ajenos, vamos y nos vamos a sumar y vamos a hacerlo, ¿no? Y este sábado 4 en un local muy conocido, el Bosque de Villa Salvador, y en el local El Crucero del Amor va a ser el gran homenaje a los Tucos de Cajamarca y en uno de los mejores locales de Lima Norte, ya una próxima fecha, ¿no es cierto? De verdad, permíteme, Alexito, José Luis, de verdad darle gracias a Dios. Tenemos una gran música cajamarquina y los Tucos de Cajamarca. Creo que muchos artistas nuevos lo tocan su música y ellos jamás se han sentido envidiosos,
jamás han dicho, ¿sabes qué? Me tienes que pagar tanto, hermano, por mi tema, ¿no? Como muchos ahorita que ven, ¿no? Y han dicho, y la música de Cajamarca tiene que salir adelante con esta trayectoria musical que es Los Tucos de Cajamarca. ¿Quién no ha bailado con ese temita? Tu Casa Nueva, Corazón de Ají Morado, ¿no es cierto? Y creo que hoy día, más que nunca, nos sentimos orgullosos de ser cajamarquinos con Los Tucos de Cajamarca. Yo creo que, mi gran amigo Ángel, tú tienes la posta, la palabra, al cual, por supuesto, yo creo que, como hemos dicho, una mente y con dos mentes piensan mucho mejor. Yo creo que se merece estos 50 años, como he dicho, son 52 en sí, pero 50 años prácticamente son bodas de oro, y hay que resaltarlo, hay que darle la grandeza, hay que darle, por supuesto, su jerarquía y su nivel a nuestros grandes amigos en vida, como son los Tucos de Cajamarca, Ángel. Por eso decía, yo agradezco a Dios, hermano, te cuento, ya no puedo ni dormir por celebrar estos 50 años. De verdad, emocionado. He celebrado varios cumpleaños, aniversarios de artistas, de diferentes artistas. Pero esto de acá es un aniversario especial. De verdad, celebrar 50 años de unos grandes maestros. Para mí, como vuelvo a decir, yo nací ya con la música de ellos. Crecí, bailé, la saboreé y ahora celebrar el aniversario. Celebrar esto ya es decir Dios gracias por todo. Es lo máximo. Y con Carlito sí, es cierto, las conversaciones comenzaron a través de él, pero hemos llegado a congeniar y apostar como empresa, como empresario, como la promotora Maoxa es del pueblo, pues hagámoslo. Hagámoslo de corazón para que ellos se sientan jóvenes aún, porque todavía tienen un gran corazón y un sentimiento hermoso, enorme. Y además me contaban que la última producción se quedó allí todavía en audio. Fíjate, y tal es así que ellos están ensayando y ese día la estrenamos, ¿verdad? Y pronto a través de Briseño TV vamos a lanzar sus primicias, que nadie lo sabe. ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es una sorpresa! Sorpresa, porque estos creadores tienen y siguen teniendo una inteligencia y una habilidad para crear tantos temas que de verdad, como les escuché decir, unos 500, 600 y de repente mucho más, que hoy día lo bailamos y lo gozamos a través de todos los artistas de Cajamarca, que son muy buenos compartiendo y no tienen ellos los celos de que lo sigan tocando. ¿Quién no baila un tema de ellos en una presentación a través de cualquier artista cajamarquino? ¿Acaso ellos están diciéndole, mandando carta notarial? Oye, ¿por qué cantas mi tema? No, más bien los jóvenes ni sabían que ellos eran los autores de esas canciones. Y a través de la promotora vamos a ir a anunciarlo. Angelito, yo no peleo ni por plata ni por mujeres. Muy bien, muy bien. Ay, ay, ay. Gracias, Ángel. De verdad, felicitar a Julio Plasencia, Napoleón Arribas Plata, con el acompañamiento también del amigo Salvador, ¿no? Fabulosos, de verdad nos hemos quedado emocionados. Queremos también agradecer a toda la visita, ¿no? De los caballeros, de los amigos, mi gran amigo Celso Machuca. Gracias, para gracias. Los amigos del restaurante La Cajamarquinita. Exacto, también. ya está preparando el delicioso almuerzo, ¿no? Sí, claro. Sí, ya. Por acá me dicen, los Tucos de Cajamarca están invitados a otros medios de comunicación y se tienen que retirar. No nos gustaría que se vayan, de verdad nos encantaría que se queden de repente a compartir las 2 horas de programa, pero vamos a tener que decirle gracias. Están invitados a muchos medios de comunicación. Ángel López, cuando se decida trabajar, él está en radio, periódicos, revistas, en televisión, y de verdad felicitarte una vez más, compita, paisita desde Piura, del rico norte peruano, a la promotora Maoxa, Marquito López también, un tremendo saludazo para todo el equipo de profesionales de la promotora Maoxa, que estamos ahí dándole como siempre día a día al trabajo. Carlitos Núñez, algunas palabras de repente, hermano, para cerrar lo que es la invitación aquí con los Tucos de Cajamarca. Bueno, agradecer a Dios, como ya lo dije hace rato, hermano. Dios es el único ser divino que ha hecho posible, que está haciendo realidad este gran sueño de estos grandes artistas, los Tucos de Cajamarca. Como yo digo, no lo hacemos mucho por dinero, lo hacemos por trayectoria, lo hacemos por cultura musical de Cajamarca, y creo que muchos artistas de repente también están olvidados. Gracias, don Ángel, de verdad, los Tucos de Cajamarca siempre lo van a llevar en el recuerdo y en vida. Estamos haciendo este gran reconocimiento en Lima, y de repente pronto también será de repente en Piura, en Cajamarca, en diferentes partes del Perú, y creo que la trayectoria musical de Cajamarca no tiene límites.
Y en este día muy especial, de verdad, agradecer a todos ustedes. Y el día sábado 4 los invitamos para todos los amigos de Lima Sur, en el Bosque, y allá los amigos de Villa Salvador, en el local El Crucero del Amor, y para los amigos de Lima Norte ya una fecha muy especial en un gran local, con una gran trayectoria de grandes artistas musicales. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a don Napoleón, gracias a don Julio, gracias a Salvador, y gracias a José Luis, gracias a Briseño, gracias a don Ángel y gracias a la Chiliquita hermosa. Muchísimas gracias a todos ustedes, a nombre de Carlito Núñez les decimos gracias. Paisita Julio, algunas palabras por favor para despedir lo que es, gracias. Primero agradecerte a nombre de Oscar Briseño, Briseño Producciones, a nombre de José Luis Alvarado, Alex Ramos el Tranquilito, Jenny Zambrano, a nombre de Paisita Ángel López Ontaneda, tus palabras para toda tu gran familia, para toda la legión de seguidores que has logrado cautivar, conquistar con esas canciones que nunca van a pasar de moda, Paisita Julio. Bueno, simplemente agradecerles a todos ustedes, a la promotora Angelito, al paisano Núñez, que ha sido, puedo decir, el promotor en este aspecto, y a todos, tanto por la televisión, a todos los que trabajan en este arduo quehacer. Les agradezco sinceramente, que Dios los ayude, que los ampare, que los bendiga, para que todo salga bien. Y a ustedes, los que están viendo a través de la televisión, invitarlos y decirles que no se olviden de los Tucos de Cajamarca, que todavía tienen mucho que dar a pesar de la edad, pero estamos vivitos y coleando. Y así es que los esperamos en el cono este, en el Crucero del Amor, y en el cono sur, en el Bosque, en Villa Salvador. Ahí los esperamos, cantaremos, bailaremos y chuparemos. Es el turno de Napoleón Arribaplata. Napoleón, tus palabras por favor para despedir, reiterarte el agradecimiento por estar con nosotros, Napoleón. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando sobre el ambiente artístico porque yo tengo ahí unos temas nuevos, ¿no? No se han grabado, son inéditos. De repente conversamos con don Carlito Núñez, con el amigo Ángel, para grabarlos, siquiera, no, porque he hecho yo ahí unos temas para los zapateros, he hecho un tema para los joyeros, he hecho un tema para los albañiles, ¿no? Para todo, para los taxistas, ¿no? Ese es un mensaje, pues, como se llama, para el pueblo que trabaja, ¿no? Para los oficios, para todo eso. Vamos a conversar, pero primero hay que pasar los 50 años y de ahí comenzamos debajo a contar desde 1 hasta que se cumplan 50 más. Porque todavía estamos vivos, hay vigor, y aquí nos vamos a un restaurante que me han dicho por ahí que se llama La Cajamarquina, el Cajamarquino, creo. Uy, ¿qué habrá por ahí? Ojalá que haya su chicharrón con su mote arrecho. Muchísimas gracias a todos ustedes, señoras y señores, a los técnicos, a mi amigo Briseño, que tiene su letrero en su pecho para que no se pierda. ¿No lo han visto? Por ahí a un señor que tiene un letrero en su pecho, dice Briseño, díganle que lo estoy buscando. Muchas gracias, amigos. Los esperamos. Este ha sido el bonito programa. Paisita Ángel, para despedirnos por ahí, para reiterar la invitación para lo que será el sábado 4 de mayo. Señor, señora, usted tiene la gran oportunidad de poder agradecer, felicitar, de poder estar presente en 2 grandes locales: Crucero del Amor para San Juan del Urigancho y Bosque de Villa El Salvador. Compita Ángel, por favor, para despedirse. Justo hoy día 20 también estamos con una celebración acá en el Crucero del Amor, con folclore y cumbia, y bueno, hay que invitarlo, ¿no? Sí, hay que estar ahí. Vamos a estar el 27, también estamos en 2 locales, y la promotora, ese es su trabajo, hacer eventos, dar trabajo a tantas personas, y por supuesto sentirnos felices con lo que nos gusta a nosotros hacer. Lo hacemos de corazón, y bueno, en esta ocasión hemos venido para invitar a todos ustedes, como ya lo volvemos a repetir, al aniversario 50 años, de verdad que no se cumplen así nomás, y mucho más cuando es artístico. Juntos sí han podido ellos, y demuestran y lo siguen demostrando que juntos se puede todo. De verdad, felicitaciones nuevamente a este gran marco, a todos ustedes, de verdad, que Dios me lo siga
juntando más, que les siga dando más sabiduría, que Diosito los siga bendiciendo con muchas más energías, porque también vamos a comenzar a hacer las celebraciones a nivel nacional, porque los tucos se merecen esto y muchísimo más. Felicitaciones, gracias Briseño TV, gracias a Alex, gracias a José Luis, y a la señorita también, y a todo su equipo de técnicos por darnos la oportunidad, y a nuestros amigos que acá nos han venido a ver, a mirar y a darnos ese apoyo moral que los artistas y los promotores necesitamos. Los esperamos, paisitas, nos vemos, el 4, ahí somos. Señoras y señores, damas y caballeros, no podemos retirarnos sin antes con esta extraordinaria canción. Se despiden los tucos de Cajamarca en gran forma y brillante estilo a través de Briseño TV y sus invitados. Se armó el tono. Se armó. Se desató la locura. Ellos son los tucos de Cajamarca. ¡Ucha, paisita! Saca a tu pareja, paisita. A bailar, a bailar. Comenzó la alegría, señoras y señores, en los hogares peruanos. Vamos, Ángel López. Creciste con estas extraordinarias versiones musicales. Los gallos ya están cantando, se acerca el amanecer. Los gallos ya están cantando, se acerca el amanecer. He venido a despedirme, muy pronto voy a partir. He venido a despedirme, muy pronto voy a partir. Conozco dónde he nacido, no sé dónde moriré. Conozco dónde he nacido, no sé dónde moriré. Mientras que Dios me dé vida, ¿a qué tierras llegaré? Mientras que Dios me dé vida, ¿a qué tierras llegaré? ¡Acho! Mientras Dios nos dé vida, José Así Luis. es. Pero aprovechemos la gran oportunidad. Este sábado 4 de mayo te esperamos en el Crucero del Amor San Juan de Urigancho, Bosque de Villa El Salvador. Nos preparamos gracias a la promotora del pueblo, a la promotora Maoxa. He sembrado una rotonda donde yo te conocí. He sembrado una rotonda donde yo te conocí. Si esa planta no da frutos, tú te olvidarás de mí. Si esa planta no da frutos, tú te olvidarás de mí. La vida nunca se compra, es una luz que no dura. En mi tierra, tierra ajena, existe la sepultura. La vida nunca se compra, es una luz que no dura. En mi tierra, tierra ajena, existe la sepultura. ¡Vamos! Son los pioneros de Cajamarca. Son los tucos de Cajamarca. Zapateadito, 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 zapateadito. Tranquilito, tu paso, por favor. Eso. ¡Ey! 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 Todos los sábados los veo a ese paso. Vamos, Carlos Núñez. ¡Vive la vida, vive la vida! Para eso sí, Carlitos Núñez. ¡Vamos! La vida nunca se compra, es una luz que no dura. En mi tierra, tierra ajena, existe la sepultura. La vida nunca se compra, es una luz que no dura. En mi tierra, tierra ajena, existe la sepultura. ¡Vamos! Señoras y señores, la promotora Maonza le rinde homenaje en vida. Cajamarca. Y arriba. No te confundas, son los pioneros, los tucos de Cajamarca. Eso. Ese zapateadito, Salvador Bazán, arriba San Marcos, Cajamarca. Paucamarca. Y con esto le decimos muchísimas gracias a los tucos de Cajamarca. Muchas gracias a la promotora Maoxa. Volvemos. Diseño Producciones, grabando tus mejores momentos en 4K y Full HD. Briseño Producciones Internacional. Disfruta este exitazo, Lima. Sí. Si algún día me quisiera zapatos le he de comprar. Si algún día me quisiera zapatos le he de comprar. Un par
de zapatos blancos para salir a pasear. Un par de zapatos blancos para salir a pasear. Ángelo Mesonalea y su promotora Maoxa, y vamos por más. Si algún día no me quieres a la Guaritas me iré. Si algún día no me quieres a la Guaritas me iré. Tantas hierbas milagrosas en tu nombre cingaré. Tantas hierbas milagrosas en tu nombre cingaré. Arriba, arriba esa manito, la gente más alegre. Levanta la mano. Sí. Años te he seguido buscando a tu querer. Tantos años te he seguido buscando a tu querer. A pesar que yo soy pobre, tu amor quiero merecer. A pesar que yo soy pobre, tu amor quiero merecer. Las palmas arriba, los brazos arriba, las piernas al hombro. Más tarde, mi amor, qué rico sabor. Oh, qué rico sabor más tarde, por Dios. Sí, la gente de Huancabamba, un abrazo. Mira cómo se mueve, mira cómo lo baila, mira cómo se mueve, mira cómo lo baila, mira cómo se mueve, mira cómo lo bailas. Una chica de mi barrio me ha llamado la atención. Una chica de mi barrio me ha llamado la atención. Cuando pasó por su casa palpita mi corazón. Cuando pasó por su casa palpita mi corazón. Tingo María, un abrazo a la gente de Tingo María. La gente de Guterbo, un abrazo. Si algún día me quisiera zapatos le de comprar. Si algún día me quisiera zapatos le de comprar. Un par de zapatos blancos para salir a pasear. Un par de zapatos blancos para salir a pasear. Llévala, llévala, llévala. Sí, sí, sí. Si algún día no me quieres a la Guaritas me iré. Si algún día no me quieres a la Guaritas me iré. Tantas hierbas milagrosas en tu nombre cingaré. Tantas hierbas milagrosas en tu nombre cingaré. Baila que rico, mi amor. Cosa sabroso. Ángelo Mesonalea. Tantos años te he seguido buscando a tu querer. Tantos años te he seguido buscando a tu querer. A pesar que yo soy pobre, tu amor quiero merecer. A pesar que yo soy pobre, tu amor quiero merecer. ¡Así! ¡Gózalo, Lima! ¡Bailalo, Lima! ¡Sí! A pesar que yo soy pobre, tu amor quiero merecer. A pesar que yo soy pobre, tu amor quiero merecer. Ahí se mueve, se mueve, se mueve. Muévete, no seas así. Muévete, no seas así. Muévete, no seas así. Aunque tu padre no quiera, por ser el aborrecido, con el pasar de los tiempos yo seré el más querido. Aunque tu padre no quiera, por ser el aborrecido, con el pasar de los tiempos yo seré el más querido. Zapatea, zapatea, zapatea. Dale goma noche, toma goma noche. Dale goma noche, toma goma noche, mi amor. Ese pasito, vamos travieso mayor. Aunque tu padre no quiera, por ser el aborrecido, con el pasar de los tiempos yo seré el más querido. Aunque tu padre no quiera, por ser el aborrecido, con el pasar de los tiempos yo seré el más querido. Pero dime si te gustó, si te encantó, te vaciló. Pero dime si te gustó, si te encantó y te vaciló. Ahí, ahí, ahí. Esa, esa. Arriba. Mira cómo lo baila. Mira cómo se mueve. Con cariño. Un abrazo grande para todo ese público bello. La chica de mi barrio.
Muy bien, señoras y señores, estamos con todos ustedes acercándonos a la parte final, José Luis. Sí. De verdad que la hemos pasado bonito. Los tucos de Cajamarca, ¿no? Ahí el señor Napoleón Arribasplata, Julio Plasencia, Salvador Bazán, se han lucido junto a Ángel López Ontaneda. Nos ha visitado Carlitos Núñez, el más. Si usted quiere cerveza, llámelo a Carlitos Núñez. Si usted quiere un escenario, llame a Carlitos Núñez. Si usted quiere por ahí alguna cariñosa, llámelo también a Carlitos Núñez. Él consigue de todo lo que haga falta en su casa, en su evento, en su espectáculo. Carlitos Núñez, Promo Producciones Núñez. Sí, señor. Ahora sí, ha llegado el momento, porque ya es hora. Sí, ya nos acercamos tengo hambre. a lo que es la hora de poder saborear la riquísima comida. Y qué mejor que un pollo a la brasa de Pollos y Parrillas Don Sánchez. Sí, exactamente. Mira, dijo mi hijo, cuando lo veo al pi, esto me da ganas de comer un rico pollo. Un abrazo grande para Pollerías Don Sánchez, que por supuesto está ubicado exactamente, mi gran amigo Tranquilito lo tiene de memoria, porque a cada rato para yendo a saborear el rico pollo. Yo siempre llego a la avenida Juan Lecaros, Manzana A, Lote 1, esto en Pancha Paula, señora. Y también, si usted está radicando en la zona cercana de Puente Piedra, puede hacer un llamado rapidito, acoges el teléfono al 945-4680-38. Jenny, por favor, dile que llame al culpable, a la víctima que hoy se va a poner el pollo a la brasa. Llámelo de una vez. Llámalo, ¿Está por favor. llamando? Sí. ¿Está llamando a Don Sánchez o está llamando al que vas a salir? Ella está llamando al que tiene que reportarse de manera diaria. Yo como el Tranquilito. Yo qué culpa tengo. Qué culpa tengo. Yo soy fiel, por favor, un saludo para toda la gente hermosa que a esta hora está en casita. De repente en casita hoy sábado, ¿no? Con la abuelita, con el abuelito, con mamá, con papá, con los primos, con los tíos. Y de repente se nos antoja algo, queremos comer algo. Y qué mejor que saborear algún potaje, algún plato que nos ofrece Pollos y Parrillas Don Sánchez. Exactamente, muchísimas gracias, Pollería Don Sánchez. Recuerden, atención, ahí está la dirección que ya, por supuesto, lo hizo nuestro gran amigo el Tranquilito. Y recuerden, si se trata de los ricos pollos, vayan a la Pollería Don Sánchez. Jenny, coméntanos, ¿cuál es el número telefónico, por favor? Que llamen. Recuerden, el número telefónico es 945-468-038. Anótelo bien. A ver. 945. Repítelo, por favor. Pero tiene que repetirlo así modelando el anuncio. Ahí está. Que mueva. 945-468-038. Ya saben, para el delivery y saborear el rico pollo en Pollerías Don Sánchez. Recuerden que también Pollos y Parrillas Don Sánchez te ofrecen los mejores platos criollos. Tenemos el riquísimo arroz chaufa, justo un tallarín saltado por ahí, un monstruo, así como tú antojas de manera seguida, un monstruo y un cuarto de pollo a la brasa con su arroz chaufa, abundantes papas. O sea que tú lo miras a las cámaras de Briseño Producciones. Y recuerden la promoción: por la compra de su pollo a la brasa se lleva su litro de chicha completamente gratis. Ya lo saben. Claro. Entonces, ya lo saben. Este es el gran espacio. Gracias, Pollería Los Sánchez, como siempre, a través de Briseño Producciones, por su Hueso Sport oficial. Y gracias también a Hueso Solo, que siempre está con nosotros en todos los sábados, día a día, en todos los grandes espacios musicales que tenemos. Nos vamos, señoras y señores, casi despidiendo ya, pero nos vamos bailando al ritmo. Zapateando, a ver. Ese pasito, suavecito, ese pasito. Ahí en casita. ¿Te vas a la pollería? No te vayas. Sí, Todavía falta un segmento. Ya lo sé, pero primero voy a comer. Ya, listo, muy bien, se va a comer. O sea que... Ya tú sabes que... ¡Listo! ¡Pollos y Parrillas Don Sánchez! Diseño Producciones, grabando tus mejores momentos en 4K y Full HD. Briseño Producciones Internacional. José Díaz, eso.
que eres jugadora y que de mí te has olvidado. Me dicen que eres jugadora y que de mí te has olvidado. Que te vaya bien, que seas feliz, espero que puedas olvidarme. En cambio yo te recordaré jugadora, como una más de mi colección. Que te vaya bien, que seas feliz, espero que puedas olvidarme. En cambio yo te recordaré jugadora, como una más de mi colección. El destino así lo quiso, que tú no fueras para mí. El destino así lo quiso, que tú no fueras para mí. Te gusta el dinero y no sabes amar, jugadora te vas a quedar. Pues algún día lamentarás, jugadora, que yo te quise de verdad. Te gusta el dinero y no sabes amar, jugadora te vas a quedar. Pues algún día lamentarás, jugadora, que yo te quise de verdad. Ya lo sabes, algún día te vas a arrepentir, que de tanto jugar y jugar. Y nos vamos a San Marcos. Para nuestro amigo Pablo Córdoba, por Chulucanas, y arriba Piura. Así. Me dicen que eres jugadora y que de mí te has olvidado. Me dicen que eres jugadora y que de mí te has olvidado. Que te vaya bien, que seas feliz, espero que puedas olvidarme. En cambio yo te recordaré jugadora, como una más de mi colección. Que te vaya bien, que seas feliz, espero que puedas olvidarme. En cambio yo te recordaré jugadora, como una más de mi colección. Jugadora te vas a quedar, es tu destino y tu decisión. Yo solamente te recordaré como una más de mi colección. Jugadora te vas a quedar, es tu destino y tu decisión. Yo solamente te recordaré como una más de mi colección. Jugadora te vas a quedar, es tu destino y tu decisión. Yo solamente te recordaré como una más de mi colección. Jugadora te vas a quedar, es tu destino y tu decisión. Yo solamente te recordaré
como una más de mi colección. Y las palmas arriba, eso. Y las palmas arriba, eso. Y llegamos a Selendín, Chota, Cutervo, San Miguel y la gente linda de Huamachuco y todo el Perú con Briseño Producciones. Estudio de grabaciones, Willy Ramos, para todo el Perú. Llegamos a la parte final, José Luis, nos emocionamos y a la vez también agradecemos a cada uno de ustedes, amigos, que han Así es. estado pegaditos ahí al celular, muchos al televisor, en la laptop, han estado también en la computadora, en el iPad, en lo que usted nos haya logrado apreciar. De todo corazón, gracias. Si ha estado en San Juan del Urigancho, gracias. En Lima Norte, en Lima Sur, de repente ha estado en tu tierra, en Selendín, mi estimada Jenny. Sí, efectivamente, también nos mandaron saludos desde Estados Unidos a Michelle Soca Rivera. Qué bueno, pues nos está Ni viendo yo. desde allá. Ni yo, o sea, ni yo en los Uniteds. Y no olvidarse. Mira, Jenny, quiero saludar ahí en Dubái, en Dubái Pampa, San Miguel, Cajamarca. Un gran saludo para la familia de mi gran amigo el Rey Cajacho, Milton Alvito, por favor, un tremendo saludazo. Un abrazo grande para toda la gente maravillosa. Con esto, como tienen que ser, saludar, por favor, salúdalo a los paisanos, a tu tierra linda, la tierra que, por supuesto, la tierra del Edén, por supuesto, la tierra del azul. Del cielo azul del Del cielo Edén. azul, ¿cómo tiene que Ya ser? sabes. Ah. Y bueno, pues no, ni qué decir, saludos a toda la gente que nos está viendo a través de transmisión en vivo. Gracias por acompañarnos. Saludos a la familia Cabrera Zambrano y para el señor Gilbert Zambrano en Huachipa. Ahí debe estar también zapateando junto con nosotros. Un saludazo para el señor Gilbert. Señor Gilbert, de verdad que lo estimamos bastante a usted, lo queremos bastante. Hay un gran cariño de por medio. Lo queremos como familia, el amigo Gilbert. Es parte de la Sí. familia. Ya ves. Lo Ah, queremos. ya, muy bien. No me pegan después. Muy bien, de todas maneras, muchísimas gracias, gracias, Jenny. José Luis, permíteme también saludar a todos los profesionales que están en el rubro de la comunicación, así como mi gran amiga Jenny Zambrano. Exactamente, para que conozcan. Ya están en el 9º ciclo de comunicación de la UCB, por favor. Saluda a toda la mancha, mi estimada Jenny. Saludos a toda la Salúdalo gente con- de la Universidad César Vallejo. Y nada, agradecida con Briseño TV y sus invitados por hacerme formar parte de este gran grupo, ¿no? Exacto. Ellos son una raza distinta. Salúdalo como mi gran amigo César Acuña. No, de todas maneras, Eres nuestra- feliz cuando encuentras la felicidad. Nuestras felicitaciones, gracias a toda tu promoción, ¿no? A toda tu promoción. Claro, como tiene que ser. Un abrazo muy grande para todos. ¿Ya tienen nombre de la promoción? No, todavía estamos buscando. Están buscando. Con el pensamiento. Puede ser de repente el tranquilito. Promoción 2025, el tranquilito. No, pon Briseño Producciones mejor porque ya las cámaras lo tenemos. Claro, las cámaras lo tenemos. Padrino, Listo para grabarnos. Ay, ay, ay. Grabación. Ahora sí, muchísimas gracias, señor, señora, a toda la gran familia, a mi familia allá en la República Hermana de Chile, en Argentina, en España, en Estados Unidos, allá también en Tokio. No, muchísimas gracias, gracias familia peruana. Hasta aquí hemos presentado el programa oficial de todos los sábados como siempre, alegres, contentos de Briseño TV y sus invitados. Hoy va a cerrar el programa Jenny, por favor, despide usted el programa. Chao, me voy. Chaucito, nos vemos en una nueva edición acá en Briseño TV y sus invitados.
se viene el mes del carnaval. Si me casas algún día, pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás, pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás. Cuántas cosas han pasado, nuestra loca juventud ya no volverá, nuestra loca juventud. Diseño Producciones, grabando tus mejores momentos en 4K y Full HD.